Vamos a continuar con el estudio de las ondas, de las leyes de la reflexión y la refracción. Y para eso, bueno, vamos a continuar nosotros estudiando o vamos a partir de las leyes de Fresnel. Bien, aquí vamos a ver el análisis de las fases. Para comenzar el análisis de las fases, nosotros vamos a comenzar a partir de el siguiente esquema, que ya lo habíamos visto antes. Digamos, si nosotros tenemos la onda incidente, digamos, aquí nosotros tenemos la onda incidente que va a tener tres componentes. Nosotros ya sabemos que estos son respectivamente el vector del campo eléctrico. Vamos a decir de que este es el vector del campo eléctrico, el incidente. Vamos a tener, esta es el vector de Poynting de la onda incidente y este es el campo magnético de la onda incidente. Entonces nosotros comenzamos teniendo esto aquí. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Viene y voy a dibujar aquí una pequeña línea blanca, como diciendo, esta es la superficie, está bien, donde incide, esta es la superficie donde incide, y nosotros vamos a tener a partir de aquí lo siguiente. En primer lugar, la onda, el vector de onda asociado a la dirección para la onda reflejada se invierte. Entonces, esta es la onda reflejada. Vamos a tener nosotros que la onda, la componente eléctrica también se invierte. En este caso vamos a considerar que esta es la onda o el campo reflejado, y en este caso nosotros vamos a tener, teniendo en cuenta que estos forman una terna derecha, el vector H va a mantener su orientación. Este es el H reflejado. Y de la misma forma nosotros tenemos, y aquí creo que puedo simplemente copiar esto, lo copio. Entonces aquí nosotros vamos a tener, ya este no es la onda incidente, sino esta va a ser la onda transmitida, y la onda transmitida va a ser tal que conserva las orientaciones. Esta es la onda transmitida, H transmitido y el S transmitido. Entonces nosotros vamos a comenzar el análisis de las fases a partir de este esquema. Y lógicamente vamos a utilizar la fórmula de Fresnel que las he copiado acá. Entonces, nosotros vemos de que la fase de la onda reflejada correspondiente al S invierte. Podría ser de que esta se mantiene, el S mantiene, entonces el H se va a invertir. Entonces va a haber una inversión. Entonces vamos a ver de qué forma se da esa falta o esa diferencia de fases. Para eso nosotros vamos a tener lo siguiente. Ya olvidándonos de esto, nosotros vamos a ver, bueno, no olvidándonos, sino dejarlo a un lado, vamos a ver lo siguiente. Disculpen, aquí nosotros teníamos también estos esquemas, acuérdense que habíamos nosotros realizado, en lo cual nosotros veíamos cómo es que teníamos el 1 y el 2. Aquí nosotros vamos a ver lo siguiente. En este caso, que es para los paralelos, vamos a buscar que el E 2,0
el E20 paralelo sobre el E00 paralelo. Vamos a ver qué es lo que nos da la fórmula de Fresnel en este caso. El E20 paralelo es esto que está acá y el E00, o sea, paralelo está acá. Entonces, esta relación es esto que tenemos aquí. Lo voy simplemente a escribir. 2 veces seno de φ2 coseno, simplemente voy a poner φ va a ser nuestro ángulo incidente, y abajo nosotros vamos a tener el seno de φ más φ2 por el coseno de φ menos φ2. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo siguiente, o se puede demostrar lo siguiente. Voy a ponerlo aquí, expresión número 1. De 1 se puede comprobar que estos dos términos, E20 paralelo y el E00 paralelo, tienen el mismo signo. ¿Está bien? Se puede demostrar que tienen el mismo signo. Eso se puede ver por los dibujos y las relaciones que se tienen. ¿Está claro? Entonces, a ver, vamos a ver ligeramente el por qué nosotros podemos afirmar que tienen el mismo signo. Vamos a decir lo siguiente. Sea de que este φ más φ2 está entre 0 y π medios. Eso significa de que el seno de φ más φ2 es mayor que 0. Bien, entonces ya tenemos esto. Ahora aquí tenemos el seno de φ y el seno de φ2. Si su suma es menor que π medios, estos también son positivos. Por lo tanto, este es positivo, este es positivo. Lo que tenemos que verificar es que el coseno de φ menos φ2 es positivo. Ahora, nosotros vamos a tener lo siguiente, de que si la suma es positiva, nosotros tenemos de que el coseno, fíjense aquí, el coseno de φ menos φ2, está bien, el coseno de φ menos φ2, esto es mayor que 0 si el módulo de φ menos φ2 es menor que π medios y mayor que 0, lógicamente. Y esto significa, lógicamente, si su suma es π medios, su diferencia en módulo tiene que ser también menor que π medios, sea positivo o negativo. Si es positivo está hacia arriba, si es negativo está hacia abajo, el coseno siempre es positivo. Por lo tanto, nosotros tenemos de que esta relación siempre es positiva. Por lo tanto, en consecuencia, nosotros tenemos de que el E2 paralelo y el E0 o simplemente el E paralelo, vamos a ponerlo así, esto no necesito ponerle paréntesis, están en la misma dirección. ¿Está bien? Significa tienen fases análogas. ¿Eso, jóvenes, está entendido? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a eso. ¿No hay preguntas?
por mi parte, profesor. Muy bien, entonces nosotros vemos de que estos se encuentran de esa manera. Se encuentran en la misma dirección, es decir, en fase. ¿Está bien? Se encuentran en fase. Y justamente es lo que vemos acá. Justamente es lo que vemos acá. De la forma análoga, nosotros podemos ver para E20 y E00. Y vamos a tener, fíjense, dos senos de phi coseno, seno de phi. Estos van a ser positivos y su suma también va a ser positiva. Entonces, de manera análoga, para E, y aquí nosotros vamos a tener 2 perpendicular y el E perpendicular. Es decir, estos también se encuentran en fase. Entonces, nosotros tenemos que la onda incidente, tanto sus componentes paralelos como perpendiculares, se encontrarán en fase con la onda transmitida. ¿Esto quedó entendido acá? Entonces, eso sale de aquí, de las fórmulas de Fresnel. Bien, ¿qué es lo que tenemos para la onda reflejada? A ver, aquí voy a ponerle esto un poquito más abajo. Voy a poner aquí para la onda transmitida. Y para la onda reflejada, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir las mismas relaciones. E10 paralelo dividido sobre el E00 paralelo. Esto va a ser igual. Aquí buscamos. Estamos hablando de esta relación. Entonces, esta relación, disculpen. Entonces nosotros tenemos tangente de phi1 menos phi2 dividido sobre la tangente de phi1 más phi2. Entonces nosotros tenemos este caso. Muy bien. ¿Qué podemos nosotros decir aquí? A ver, ¿tienen algo que afirmar con respecto a esto? A ver, creo que lo voy a pasar esto a la siguiente página para poder trabajarlo mejor. ¿Está bien? Y aquí simplemente esto doy un poquito más de espacio, que no esté tan apretado. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que pasa con la onda reflejada. Nosotros tenemos estas relaciones. Para mayor vamos a mantener esto aquí, simplemente para poder visualizar. Muy bien, en este caso, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una suma y tenemos una diferencia. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. En este caso, hacemos el análisis de signos y vamos a ver si es que encontramos esta inversión que tenemos acá. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver dos casos. Un primer caso, vamos a decir que phi1 más phi2 es menor que pi medios. Aquí esto va a implicar que phi, o sea, el ángulo incidente, en todo caso aquí voy a poner simplemente phi, que es el ángulo incidente, va a ser menor que el ángulo de Brewster, porque tengan en cuenta, el ángulo de Brewster es cuando estas dos suman 90 grados, ¿está claro? Es decir, cuando este ángulo aquí es 90 grados. Y en este caso,
Si su suma es menor, entonces significa que este es menor al ángulo de Brewster. Ese es un primer caso. Y el segundo caso que nosotros vamos a ver es cuando phi más phi 2 es mayor que pi medios. Es decir, aquí nosotros vamos a tener que phi es mayor que el ángulo de Brewster. Entonces, en estos dos casos, nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, aquí tenemos tangente de phi menos phi 2. Esto es mayor que 0. Eso es evidente, jóvenes. ¿Está claro? Estoy en el primer cuadrante. Vamos a tener nosotros aquí también lo siguiente. En este caso, también tangente de phi menos phi 2 es mayor que 0. En este caso tenemos que la tangente de phi más phi 2 es menor que 0. ¿Está bien? Porque la tangente estoy acá. En este lado, entonces en este lado el seno es negativo. Y en este caso, disculpen. Aquí nosotros tenemos que esta tangente también es positiva, pero aquí tenemos que la tangente de phi más phi 2 es negativa. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. En este caso coinciden. En este caso podemos nosotros decir de que E2 o E1, disculpen, estamos con la onda reflejada, E1, 0 paralelo y el E0, 0 paralelo, estos están en fase, mientras que aquí es el contrario, E1, 0 paralelo y E0, 0 paralelo, voy a ponerlo así, en contrafase. ¿Esto es entendido, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta ahora. Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos decir de que estos están en fase? O sea, aquí están en fase y acá están en contrafase. ¿Está claro? En fase y en contrafase. Y es un poco aquí lo que nosotros estamos viendo. Fíjense de que hay un cambio de orientación. Hay un cambio de orientación. Mientras que este que está acá, podemos decir que en términos generales está manteniendo su orientación. Es lo que nosotros teníamos en el caso anterior. No sé si tienen alguna pregunta. Entonces nosotros tenemos que, si se da este caso, estos vectores se están en contrafase. Muy bien. Esto es lo que hemos visto con respecto a este pequeño análisis de fase, pero lo hemos visto solamente para quienes, para los paralelos. Para los paralelos. ¿Qué es lo que pasaría con los perpendiculares? ¿Qué es lo que pasaría con los perpendiculares? ¿Estarían en fase o estarían en contrafase? A ver,
para las componentes perpendiculares, nosotros tenemos de que el E10 perpendicular sobre el E00 perpendicular significa, estamos hablando de esta relación. Tenemos seno de φ1 menos φ2 y seno de φ1 más φ2. Tenemos esta relación. Entonces, este que está aquí arriba podemos considerar que siempre está en el primer cuadrante, mientras que el de abajo puede estar en el primero como puede estar en el segundo cuadrante. El seno, sea en el primero o en el segundo cuadrante, el seno siempre está dirigido hacia arriba. ¿Está bien? Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Disculpen, aquí tenemos esto. Bien, entonces nosotros vamos a tener de que en este caso vamos a tener, si es que el phi más el phi2 es menor que pi medios, ¿está bien? Es menor que pi medios, nosotros vamos a tener de que esto se mantiene. ¿Está bien? Esto se mantiene porque este tiene un signo positivo y este tiene el mismo signo positivo. Entonces nosotros tenemos de que esto es, en este caso, mayor que 0. Si es que el phi más el phi2 es mayor que pi medios, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, de que esta diferencia, y aquí sí hay que tener en cuenta lo siguiente, para este caso, o sea, para el caso perpendicular no voy a utilizar esta relación, sino voy a utilizar la siguiente relación, esta que está acá, esta imagen. ¿Está bien? Porque este es para el perpendicular. Y aquí nosotros estamos teniendo de que φ2 es mayor que φ1. φ2 es mayor que φ1. Por lo tanto, si es que esto es mayor a pi medios, la diferencia φ2 menos φ1 va a ser negativa. Y si la diferencia es negativa, tengo el seno hacia abajo. Entonces, en este caso, tengo que es menor que 0. ¿Eso está claro, jóvenes? Y disculpen, como había estado viendo el gráfico anterior, estamos viendo ahora este gráfico, aquí también siempre es menor que 0, porque φ2 es mayor que φ1, y en la diferencia es φ1 menos φ2. Entonces, en este caso, se encuentran en contrafase. Es decir, estos es cuando tenemos este caso, está en contrafase. Estas componentes. ¿Está bien? Entonces, nosotros vemos de que esta componente perpendicular siempre va a oscilar en contrafase. Bien, este análisis nosotros lo podemos realizar para diferentes relaciones que haya entre los índices de refracción de los medios o los índices relativos, si es el caso. Entonces, ¿por qué nosotros tomamos el pi medios? Porque en pi medios estamos hablando que es el ángulo de Brewster, cuando esta suma es pi medios. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es de que al pasar de este valor de menor a pi medios a mayor a pi medios, en términos generales, hay un cambio de fase. ¿Está bien? Hay un cambio de fase.
¿Eso está entendido, jóvenes? Entonces, como resumen, si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de Brewster y nosotros tenemos de que se está dando una reflexión de un medio menos óptico a un medio más óptico, ¿está bien? De un medio menos denso ópticamente. Estoy viniendo de un medio menos denso ópticamente a uno más denso ópticamente. No, al revés, disculpen, primero es al revés. A un medio más menos denso, de uno más denso a uno menos denso, las ondas incidente y reflejada coinciden en sus fases, es decir, tienen las mismas fases, se encuentran en fase, es decir, no hay pérdida de una semionda. Acuérdense que mencionamos de que cuando hay esa inversión, como en este caso, tenemos una pérdida de una semionda. Si nosotros tenemos el caso contrario, va a haber pérdida de una semionda. Estos jóvenes que lo han entendido, yo dejo para que ustedes sigan revisando estos. La vez pasada les mostré habían algunos libros en el Hedge. Hay un análisis bastante completo de esto. Por favor, revísenlo ustedes con calma. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces aquí quedamos con esta parte. Sí, diga. En la última parte, ¿el phi sería la suma o solamente phi es el ángulo de incidencia, phi 1. Porque lo que se da cuando se cumple el ángulo de Brewster es que la suma del ángulo phi más phi 2 es pi medios. O sea, si el ángulo es de Brewster, este ángulo que forman estos dos es pi medios, porque phi 1 más phi 2 es pi medios. ¿Ok? Eso es lo que pasa cuando hay el ángulo de Brewster. Muy bien.